Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros y distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Arturo Majuán Garay nació en Entre Ríos en 1884. Estudió en Paraná y se recibió de farmacéutico en 1910 en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de ejercer su profesión en la provincia de Santa Fe, en 1917 se radicó en San Francisco. Aquí fue contador de la municipalidad y desde 1920 profesor de educación física en la Escuela Normal, donde también se hizo cargo de las cátedras de química, matemática y geografía. Luego fue docente de botánica en el Colegio San Martín. A la Escuela Normal estuvo vinculado no solo como docente, sino también por ser autor de la Marcha Nicolás Avellaneda, que compuso para celebrar los 25 años de la escuela. Además de ejercer como farmacéutico y ser considerado decano de los farmacéuticos de Córdoba, Majuán Garay fue un apasionado de los deportes y se destacó como jugador de tenis y ajedrez. El básquetbol de San Francisco lo cuenta como uno de sus propulsores junto a Carlos Fernández Moreno y fue el primer árbitro local de ese deporte. Integró la comisión directiva del Centro Cultural y Biblioteca Popular, y el Club Esportivo Belgrano lo tuvo como organizador de uno de los equipos juveniles de mayor predicamento. También, con alumnos de la Escuela Normal, formó el Club Colegiales, que tenía su propia casa como sede para las reuniones de la comisión directiva. Se jubiló en 1947 y falleció a los 71 años el 3 de julio de 1955. Una calle de Barrio Buchard lleva su nombre para honrar su memoria por los aportes que hizo a la comunidad de San Francisco. Un lugar al que recurrimos habitualmente en Huellas es el cementerio. En este cementerio, sin duda, hay incontables historias que a nosotros, muchas de ellas, nos interesa rescatar. ¿Dónde estamos hoy? Estamos frente al nicho de Ernesto Vidal. Ernesto el patrullero Vidal. San Francisco es un lugar en el que han surgido numerosos y destacados deportistas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Ernesto Vidal fue el futbolista con mayor trayectoria que generó la ciudad de San Francisco. Imagínense un hombre que haya jugado en Sportivo Belgrano, en River Plate, en Rosario Central, en Peñarol de Montevideo y en la selección uruguaya que fue campeona en 1950. De eso se trata una pequeña partecita de la historia apasionante de Ernesto Vidal. La vamos a conocer en detalle a continuación.
Sportivo Belgrano tuvo, a mediados de los 30, unos equipos infantiles y juveniles que dieron lugar al asombro. Fueron la Quinta Roja y la Cuarta de Fierro, dos conjuntos que resultaban imbatibles y fueron, por 2 años, centro de todas las expectativas en la región por 2 razones. La primera, una defensa cerrada, y la segunda, una delantera goleadora que aseguraba el triunfo ante cualquier rival. De uno de estos equipos surgió una de las máximas figuras del fútbol lugareño, Ernesto Vidal, aquí conocido como el Pibe Vidal, pero en Uruguay, donde fue ídolo de Peñarol y figura nacional por haber sido campeón del mundo en 1950 con la selección, se lo llamó El Patrullero, apodo que vino por su velocidad para el ataque. Vidal no era argentino, pero tampoco uruguayo. Había nacido el 15 de noviembre de 1921 en Buie, territorio italiano, una localidad cuya evocación mantuvo siempre presente en un cuadro que aún conserva su hija y muestra el pintoresquismo del lugar cercano a Trieste. Sus padres lo llamaron Ernesto Pedro Cérvolo Vidal, pero él prefirió llamarse solo Ernesto Pedro Vidal cuando jugaba en Uruguay. Llegó a la Argentina siendo niño. La fotografía del pasaporte lo muestra junto a su madre y su hermano mayor, Guido, en la época del ingreso al país. La familia se radicó en San Francisco y su padre, Cérvolo Vidal, se desempeñó como trabajador ferroviario. Al poco tiempo, Ernesto, junto a su hermano Guido, empezó a hacer fútbol en Sportivo Belgrano. Vino acá a la Argentina a los 2 años de edad. Claro. Y después, ¿Por qué llegan a San Francisco? llegan a San Francisco porque mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y le toca esta zona. Así que se mudan a San Francisco y de acá empieza, mientras que se mudaban los 2 hermanos, Guido, que era mayor, estaban buscando una canchita de fútbol para jugar a la pelota. Y una de las anécdotas que enseguida lo aceptaron, y las pelotas no eran las de ahora, las calles ni los vehículos. Bueno, se pusieron a jugar y patea, hacen un gol, se va la pelota, pasa un carro y la revienta. Así que bueno, la experiencia fue mala por un lado y buena por el otro, porque encontró un lugar donde empezar a jugar lo que a él le gustaba, al fútbol. Claro. Después empieza con Sportivo Belgrano. A los 18 años, en 1940, jugaba en la primera de Sportivo Belgrano y era delantero junto a Sánchez, César Rodríguez, Carlos Márquez, Octavio Biancotti y Abelardo López. Cuando ven las habilidades, lo quieren comprar en un club y mi abuelo no le daba permiso porque era muy chico y él se escapa y mi abuelo cuando se da cuenta lo manda a buscar y lo trae la policía. Pero después, bueno, vuelven a hacerle una invitación y se va a River. Su fama y nombradía comenzó a crecer en forma espectacular. No extrañó que un buen día River Plate de Buenos Aires lo solicitara a prueba
donde tuvo un buen desempeño en partidos amistosos y fue transferido luego a Rosario Central junto a su hermano Guido. Fue en 1941, año en que Rosario Central buscaban los hermanos Vidal refuerzos porque se había ido al descenso de categoría. En 1942, Ernesto Vidal fue uno de los artífices que consiguió el ascenso de los rosarinos y allí siguió hasta 1943 y con ellos empezaría su historia grande. Ahí en Rosario es donde conocí a mi madre, en unos bailes que se hacían, fueron todos los jugadores, y bueno, la sacó a bailar una pieza, porque antes se sacaba a bailar una pieza, y ahí lo conoció, y empezaron a noviar. Poco tiempo después recibe la noticia que lo compra el cuadro de Peñarol. Se va a Uruguay y bueno, en ese entonces se escriben cartas. Las cartas tardaban unos 15 días, no como ahora que usas los mensajitos. Y en una de las cartas le pide casamiento, que él iba a pedir permiso para venir a casarse, licencia, y que ella organice todo. Así que bueno, mi mamá creyó en él y organizó todo, le hicieron la despedida, él viene de allá, se casan y se la lleva el príncipe azul. Se la lleva a vivir al Uruguay. A los 23 años, Peñarol de Montevideo adquirió su pase y tuvo un debut perfecto. Peñarol enfrentó a su clásico rival, Nacional. Peñarol ganó 1-0 con gol de Ernesto Vidal y ahí nació un nuevo ídolo para los peñarolenses. Integró la línea de ataque con Giglia, Hover, Miguel y Schiaffino, y el periodismo no se cansó de publicar sucesivamente elogios al equipo y a la figura de Vidal, que fue creciendo con los años. Era tan veloz y escurridizo que en tierras orientales es donde lo bautizaron el patrullero. Su hija, Silvia Hilda Vidal, donó hace algunos años documentación por mucho tiempo conservada en la familia, donde constan los documentos periodísticos de distintos lugares: San Francisco, Uruguay, Brasil e Italia, donde el pibe se lució en los campos de juego y donde fue dejando también pruebas de su hombría de bien. En base a estos documentos y sus testimonios es que hemos elaborado este documental. La trayectoria en Peñarol puso a Vidal en la máxima categoría del aprecio de dirigentes, compañeros y los simpatizantes del club aurinegro. Los elogios a su carrera, partido tras partido, los dibujos de su figura multiplicados en caricaturas, historietas, tapas de revistas y páginas de diario, le dieron una dimensión que correspondía a las máximas figuras de la época, que es lo que sin duda fue el patrullero Vidal. Igual que hoy las figuras del deporte promocionan distintos productos, Vidal, por ejemplo, fue el elegido para promocionar las cualidades de los calzados de la marca de zapatillas Alpargatas. Así pasaron los años desde 1944 a 1949, cuando se jugó a medias el gran clásico Peñarol Nacional. Ese partido es recordado al día de hoy como el partido de la fuga. Ocurrió el 9 de octubre de 1949, cuando Peñarol ganaba 2-0 a Nacional con uno de los goles convertidos por Vidal. Hubo protestas en el término del primer tiempo
y Nacional perdió a 2 jugadores. Tras el entretiempo, los nacionales, seguramente previendo una goleada, no volvieron a la cancha y el árbitro dio por terminado el partido, como lo registran estas imágenes. Al año siguiente, 1950, Vidal se hizo ciudadano uruguayo y fue integrante de la selección oriental que en Brasil se consagraría campeón del mundo en el célebre Maracanazo, título que en gran medida se debe al desempeño de Ernesto Vidal, considerado en su época el mejor puntero izquierdo de Uruguay. Llegó 1950 y Brasil inauguró el Estadio Maracaná para disputar el Campeonato Mundial de Fútbol. Los brasileños daban por seguro que la Copa quedaría en su país, más después de los triunfos que fueron logrando los jugadores de la verde amarilla. Pero Uruguay también fue ganando posiciones. La prensa brasileña empezó a presagiar que en caso de enfrentarse con Brasil, Uruguay sería un rival difícil. En los otros partidos, Uruguay empató con España 2-2 y después venció a Suecia 3-2. Precisamente en este partido, Vidal sufrió fisura de clavícula, siendo reemplazado por Morán en el partido final, que empezó con un gol brasileño, pero terminó con la inolvidable victoria de Uruguay. Y ahora viene el desastre para Brasil, burlando de nuevo a bien colocado en dirección de la pelota. Es para llorar. Vidal no pudo jugar el partido con el que Uruguay se clasificó campeón del mundo, pero disfrutó con los suyos al día siguiente leyendo los diarios con las noticias del éxito uruguayo. Los uruguayos ven en los periódicos los episodios de su éxito. Vidal, que no ha jugado, se siente orgulloso junto a Morán, el muchacho de 20 años. La hija de Vidal atesora todavía algunos de los sorprendentes trofeos que por entonces se entregaron a los campeones del mundo. Un reloj de pared con una dedicatoria al campeón, una alcancía en forma de libreta, también con dedicatoria, y una réplica de madera de la Copa Jules Rimet. Eso fue todo. Lo demás, muchos, pero muchos reconocimientos y una modesta pensión vitalicia que el Estado uruguayo cumplió absolutamente. Precisamente en la carrera deportiva no hizo fortuna, hizo un pasar nomás. Sí, no, porque era muy caro trasladarse. Por ejemplo, mi mamá para el Mundial de Brasil no pudo ir a Brasil porque era muy caro. Y para que fueran los jugadores tuvieron que hacer un grupo, una asociación y juntar fondos para que viajaran, porque no había plata. Incluso no estaban muy bien comidos, ni descansados, ni nada, porque incluso el día del Maracanazo tuvieron que trasladarse porque ellos estaban en otro lugar. Y los trenes no eran cómodos como son ahora. Y tampoco tenían la oportunidad a lo mejor de hacer un preentrenamiento, porque llegaban con lo justo. Y como, bueno, eran los dos principales equipos, todo el mundo quería estar o sacarse fotos con los equipos. En un libro que tengo acá cuenta que algunos de los jugadores apenas si pudieron comer 2 o 3 hojas de lechuga, porque cada rato venía
un presidente o un senador o algo y tenían que dejar de comer, así que ni habían comido. Siguió jugando en Uruguay y tuvo notable participación en Chile en 1952, donde uno de los partidos memorables fue el que jugaron contra la selección peruana. Él jugó allá muchos años, amaba a Uruguay, si estuviera vivo lo seguiría amando y creo que fueron los tiempos más felices de su vida. No. Él se nacionalizó después uruguayo para poder jugar. Él se nacionalizó uruguayo, sí. No. Era italiano por nacimiento. Pero no pararon ahí las cosas. Vidal interesó a los dirigentes de su propia patria. Desde Italia lo mandaron a buscar y en 1953, a los 32 años, Vidal fue convocado por el Fiorentina y hacia allá viajó, donde jugó durante 3 años, siempre con buen desempeño, pero mala fortuna en lo físico. Las crónicas italianas no dejaban de mencionarlo en cada partido y la vida social más intensa lo acompañó en su campaña deportiva, que estuvo signada por una serie de inconvenientes físicos que le impidieron mostrar todo lo que podía dar. En 1954, por el choque con el arquero de la Roma, recibió una lesión en el pecho que lo obligó a permanecer 2 meses de recuperación con el tórax enyesado y un largo periodo de rehabilitación que le impidieron jugar varias fechas. Al año siguiente, otro percance de juego lo mantuvo fuera de la mitad del campeonato de 1954 y 1955. En un partido con Torino, al chocar con un jugador contrario, sufrió la fractura de tibia y peroné izquierdo. Los diarios italianos lo reflejaron con los titulares de una gamba rota y siguieron de cerca el dramatismo de ese momento deportivo de Vidal. Pero era tanta su pasión por el fútbol que cuando ya tenía 35 años decidió jugar en el Pro Patria de Italia, cuando una nueva fractura en la pierna izquierda determinó, con el consejo de los médicos, que abandone la práctica del fútbol. En la carrera que él hizo en Italia, que fue muy importante también, en Fiorentina, Sí. Tampoco hizo, digamos... No una porque- diferencia importante, quiero decir. No se pagaba lo que le pagan a Messi hoy. Ojalá hubiera sido así. Se hacía por amor al fútbol, a la pelota, no era para después tener un buen pasar. Lo tuvo lo mismo, pero se hacía por amor a la pelota, a la camiseta. Claro. Y él termina jugando en Pro Patria. En el Pro Patria, donde vuelven a lesionarse de tibia y peroné otra vez, y ya le dicen que si vuelve a tener otra lesión en esa pierna, ya no se la van a poder componer. Entonces, toma la decisión de dejar y Claro. volver.
¿Cómo habrá sido el retorno ese? ¿Te contó tu madre algo? Bueno, y ellos llegaron a Buenos Aires y lo fueron a esperar su hermano Guido y su hermana Susana, que actualmente tiene 88 años, lo fueron a recibir. Así que Con su familia regresó a la Argentina, primero a Rosario, donde en 1958 nació su hija, y luego a San Francisco, y se mantuvo siempre vinculado al fútbol. Años después, en 1966, se desempeñó como director técnico de Sportivo Belgrano y retomó ese cargo en 1969, sucediendo en las funciones a Carmelo Simeone. Sus muchas relaciones lo llevaron a ser propietario del entonces muy conocido Bar Santa Rosa, que se ubicaba en Dante Alighieri y General Paz, donde solía encontrarse con conocidos y nuevos amigos, rememorando las épocas en que gambeteaba y goleaba en los más grandes estadios de fútbol. Con tu madre, ¿hablaste en algún momento después de la trayectoria de él? Él estaba en su negocio, que era el Bar Santa Rosa, que muchos acá lo conocen, con todos sus recuerdos. Tenía un cuadrito al lado del otro, una foto al lado del otro, y cada uno que le preguntaba, él le contaba una anécdota, porque era su vida. Fue lo máximo, que el pibe soñó, porque en realidad todos soñamos ser, a lo mejor, ser grandes en algo, y él lo logró. Bueno, y entre las fotos, los recuerdos familiares que tenés, hay una fotografía de tus 15 años, donde están bailando precisamente en el Bar Santa Rosa. Exactamente, sí, gracias a Dios lo tuve para mis 15, porque uno en la vida tiene acontecimientos primordiales, como el casamiento, el nacimiento de un hijo, y bueno, lo tuve para los 15, nada más. Mi madre tenía algo así guardado, como dice, quizás no lo entendí, lo que fue para él volver, porque esas 2 lesiones que le costaron dejar la carrera, lo hicieron volver, dejar de jugar al fútbol, y bueno, debe haber estado muy triste. Y mi madre dice, yo creo que en ese momento a lo mejor no me di cuenta de lo triste que estaba. Ahora que soy grande, sí, digo, ay, de haberle preguntado, papá, ¿qué sentías cuando entrabas a la cancha, cuando hacías el gol? ¿Qué era para vos? Todas esas cosas que, bueno, no, en ese momento no pude preguntársela por la edad y por ser mujer. A lo mejor hubiera sido varón, hubiera sido distinto, pero él siempre me apoyó también en el deporte a mí. Él quería que cualquier deporte, me apoyó en la natación. Yo a los 7 años ya había aprendido a nadar porque él me mandó a aprender a nadar. Después hice vóley y él me llevaba a las prácticas de vóley y me iba a buscar a las prácticas de vóley. Y él tenía un aprecio muy grande por Uruguay. La verdad que él quiso volver a vivir en Uruguay. Cuando yo tenía 12 años, yo mucho no estaba de acuerdo porque me cambiaba toda la historia de una situación educativa diferente también. Pero por supuesto que iba a ir lo mismo. Él le aparece un negocio y trata de vender la casa acá y ya estaba casi concretado todo, pero en un momento se derrumba por cuestiones económicas. Entonces, bueno, se tuvo que quedar aquí. Sorpresivamente, el 13 de junio de 1974, Ernesto Vidal falleció en San Francisco cuando tenía 52 años de edad. Murió en las puertas del comienzo del Mundial de Alemania.
Sus restos fueron sepultados en un panteón en el cementerio de San Francisco que, en los primeros años, hace ya 4 décadas, fue punto de visita de simpatizantes y amigos. Incluso quienes fueron sus compañeros en Peñarol de Montevideo llegaron a nuestra ciudad para colocar placas conmemorativas y demostrar cuánto afecto supo recoger en tierras orientales. Fallecidos ya quienes fueron sus compañeros de época, sus simpatizantes, sus rivales, sus amigos, el nombre de Ernesto Vidal se fue haciendo extraño a las nuevas generaciones, pero sus méritos deportivos, su entrega al deporte que lo apasionó y su calidad humana habrán de perdurar por siempre. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.